Hola, buenas tardes. A los alumnos de Teoría Política 2. El pasado sábado en la noche les envié un correo con algunas instrucciones y ahí me comprometía a eh, hacer un video más, una videoclase más de John Locke para intentar redondear al autor, ¿no? Porque habían quedado algunos temas aún insuficientemente desarrollados. A ver, en estas condiciones extraordinarias, créanme que yo soy el primero en admitir los muchos vacíos, carencias que este mecanismo improvisado posee. No pueden ustedes quedarse satisfechos con este curso de teoría política porque en un mundo ideal deberíamos recursarla. Pero no estamos en un mundo ideal, sino que estamos en un mundo real y nos ajustamos y hacemos lo que se puede. Voy a intentar explicar algunos conceptos que aún están pendientes de la selección de lecturas del segundo ensayo que ustedes tienen. ¿Cuáles serían estos temas pendientes? Aclarar un poco la distinción entre sociedad civil y sociedad política. Hablar la forma como Locke entiende la división del gobierno. Y todo esto exige necesariamente diferenciar mejor la idea de estado de naturaleza entre Hobbes y Locke. Para rematar con el último tema, que tiene que ver con el derecho de la resistencia y del pueblo a la tiranía. Entonces, bueno, ese es el propósito de este video y vamos a ver qué tal nos sale. Voy a hacer una especie de mezcla híbrida del propio Locke con el autor que hemos usado de apoyo, que es Baldwin. Y aquí en México, pues por supuesto que tenemos excelentes filósofos políticos y también me voy a inspirar en algunos trabajos sobre Locke de un gran maestro de filosofía que está aún vivo y que nos acompaña, que es profesor no de la UACM, aunque lo hemos invitado y ha aceptado en otros momentos compartir su conocimiento, que es el doctor Luis Salazar, que tiene un libro estupendo sobre, justamente, hecho al anillo al dedo para este curso. Tiene un libro estupendo sobre Maquiavelo, Hobbes, Locke y Rousseau. Así que, bueno, búsquenlo. Escríbanme otro día, les platico qué libro es para que lo busquen. Es un libro editado por la propia One. Y trato de entrar en materia. Bueno, a ver, ¿dónde estábamos? Un rápido resumen para entrar en materia. El segundo tratado sobre el gobierno de Locke debe interpretarse como un intento de recuperar los temas y los principios de las tradiciones republicanas para ponerlos al servicio de objetivos individualistas y liberales. Esta es una opinión de quien les acabo de citar, Luis Salazar. El propósito de Locke, dice Luis, es argumentar a favor de un poder político limitado, capaz de evitar tanto los inconvenientes del estado de naturaleza, como sobre todo los peligros de un poder absoluto y arbitrario, de un poder sustentado en la mera fuerza y no sujeto a derecho. Bien, esto es importante porque les decía que hay una especie de ambivalencia en el concepto de estado de naturaleza de Locke, que no van a encontrar esta ambivalencia en Hobbes para nada. Aprovecho para comentarles que me escribió un alumno, obviamente es irrelevante decir quién, y me decía, oiga profesor, yo pues ya leí a todos los contractualistas y todos dicen lo mismo y me fascina. Y bueno, yo tuve que responderle y decirle, oye, sí, todos son contractualistas. Estos tres, Hobbes, Locke y Rousseau, pues son contractualistas. Y luego los que sigan, ¿no? Ya ven que se dice que John Rawls, contemporáneo nuestro, es neocontractualista. Entonces, bueno, sí, allí hay un eje de análisis metodológico liberal para pensar la política. Pero obviamente hay grandes diferencias y en el caso de Locke es importante por esto que parece tener
como una doble combinación para entender muy ambigua del estado de naturaleza, porque en Locke el estado de naturaleza oscila entre una versión idealizada de un estadio de cooperación y paz, ¿no? Y si uno dice, bueno, pues si ya conseguimos esto, pues ¿para qué demonios necesitamos al Estado y la sociedad civil y política, ¿no? Pero por el otro lado, Locke también entiende al estado de naturaleza en una versión muy parecida a la de Hobbes, ¿no? Como un estado de guerra y de violencia de todos contra todos, en donde, dado que no tenemos garantizado el derecho a la vida, ni garantizado mecanismos de resolución pacífica de disputas de acuerdo a principios imparciales, pues entonces el estado de naturaleza es un infierno. Y entonces el péndulo de Locke oscila entre ambos, ¿no? Bien, les decía yo también en un video previo que Locke no enfatizaba el pacto. Pues no, en los primeros 5, 6, 7, 8 capítulos no. Pero en las partes medianas y finales de su libro, el segundo tratado, pues ahí sí lo vuelve a retomar. Otra vez con muchas ambigüedades. Ya les había yo advertido, Locke es un autor que parece como muy simple, muy sencillo, muy fácil, pero está lleno de trampas, está lleno de sutilezas. Es un autor que esconde muchas o afirmaciones universales que luego él va amarrando como si fuera un buen redactor de contratos con cláusulas específicas que entonces cambian toda la interpretación de lo que Locke en términos universales está afirmando. Por lo tanto, en Locke siempre hay que estar viendo las cláusulas que están al pie de página, eso que llamamos letra chiquita. Y ahí es donde a veces, bueno, ya depende de cómo ustedes quieran asumir a Locke, si como un filósofo malo o a favor de los poderosos, o como un hijo de su tiempo que pensó las cosas y que como hijo de su tiempo, pues sí, ofreció también una filosofía política que para su tiempo era revolucionaria, ¿no? Acuérdense que en eso Locke sí es democrático. Para Locke, la legitimidad del poder y el nacimiento del poder viene de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Aunque no lo crean, eso sí no se le puede negar a Locke. Por supuesto está todo lo otro que estamos diciendo, ¿no? Bien, entonces, les decía que en términos generales, ¿no? John Locke parte de una idea muy clara. Todo esto tiene sentido para defender la propiedad. Ok, está bien, Locke es muy malo, es un egoísta y toda su filosofía tiene un propósito, defender la propiedad. Sí, es cierto. Nada más que hay una aclaración puntual que conviene precisar y ponderar. La idea de propiedad de Locke no se restringe solo a los bienes. Los bienes que uno pueda poseer, el dinero, las propiedades como tierras, casas, ¿no? Bienes muebles, bienes inmuebles. Sí, todo eso, todos los bienes forman parte de la propiedad, pero la propiedad para Locke tiene tres caras, tiene tres dimensiones. Es la propia vida. Entonces, una sociedad tiene que defender la vida de los individuos, pues porque es su propiedad, la libertad y los bienes. Entonces, imagínense ustedes que pueden decir, bueno, pues mira, yo mi vida la tengo más o menos garantizada. Bienes no tengo porque los ricos se lo agandallan, pero me gusta hacer uso de mi libertad. ¿Son o no son lockeanos? Hasta se los pongo como ejemplo muy vulgar. ¿Se molestan si llega la policía a la esquina para meterlos al bote o a la delegación, por lo menos, y sacarles un billete porque están con una chela en la esquina cheleando? ¿La libertad incluye el derecho de chelear en las esquinas, sí o no? Se lo digo porque aquí en México es un argumento para que te extorsione la propia policía. La primera vez que visité Brasil y estaba yo en Copacabana, y lo que me impresionaba brutalmente es que en Brasil tu libertad incluye el derecho a beber cerveza en la vía pública y nadie te lo penaliza. No hay policía que se le ocurra extorsionarte por eso. O en nuestro vecino, Estados Unidos. Les pongo otro ejemplo. En Central Park, la gente bebiendo cerveza, eso sí, con la hipocresía moralista anglosajona.
tu botella cubierta por una bolsita de papel. Y no hay bronca, ¿eh? Te puedes tomar una Corona en el mero centro de Central Park y no va a haber policía que te ponga una multa porque tú estás ejerciendo tu libertad. Entonces, bueno, se me va rápido el tiempo. Eso es lo problemático de toda esta historia. Entonces, veamos la idea del pacto. Es que esto es muy importante. Bueno, primero, ¿por qué entramos a la sociedad? Para proteger la propiedad. Pero la propiedad tiene una dimensión mucho más amplia en Locke, que puede o no reducirlo, dependiendo de qué postura filosófica adoptemos, a un egoísta individualista o a un típico liberal que pone en el centro del pensamiento al individuo y sus derechos y sus libertades, ¿no? Entonces, bueno, eso es para seguirlo discutiendo más a fondo en sucesivos espacios y momentos, ¿no? Entonces, ¿qué me da la sociedad que no me da el estado de naturaleza? Pues tres cosas. Una ley establecida, aceptada y conocida, que no tengo en el estado de naturaleza. Bueno, tengo la ley natural, pero bueno, el chiste es que no la tengo institucionalizada, regulada, definida. Para eso se necesitan los hombres. Y dentro de la comunidad y los hombres y su consenso, los juristas especializados, que son las que la redactan, ¿no? Entonces, una ley establecida, aceptada y conocida. Dos, un juez, no solamente un redactor profesional, un juez con autoridad para dirimir las diferencias conforme a esta ley establecida. Y lo que sí no existe, sino que solo de forma anárquica y arbitraria, en el estado de naturaleza no existe, insisto, sí existe de forma anárquica, que es la ley del hombre como lobo del hombre, pero en la sociedad lo que existe es un poder suficiente para respaldar y sostener las sentencias cuando éstas sean justas y para ejecutarlas debidamente. Entonces, ¿no? Yo salgo de la sociedad, del estado de naturaleza a la sociedad civil. Mediante un pacto yo consigo estos tres requisitos que no tenía en el estado de naturaleza. ¿Cuál es la diferencia entre sociedad civil y sociedad política? Es muy simple. La sociedad política es aquella que ya incluye la dimensión institucional, el entramado de estos tres requisitos. Por lo tanto, la sociedad política en realidad es sinónimo de gobierno. La sociedad política es el gobierno. En Locke se distingue analíticamente, pero en el fondo es eso. Cuando yo ya tengo un gobierno instituido, entonces ya tengo sociedad política dentro de la sociedad civil, de la cual ya me he diferenciado del estado de naturaleza. El carácter de la sociedad política, dice Woolwind, proviene de la intención fundamental de asegurar la conservación de la propiedad mediante la provisión de un poder para establecer la ley y arbitrar controversias y un poder para ejecutar los juicios y castigar a los culpables. Bien. Ok, en este punto, antes de hablar de la división de poderes, aquí lo que viene es la naturaleza del pacto, que no está explicitado en los primeros 4 capítulos de su lectura, pero que más adelante sí lo recupera y que ahora conviene que lo recuperemos, ¿no? Acuérdense, en el estado de naturaleza tenemos la ley natural. La ley natural me garantiza que yo tengo el derecho de protegerme, con todos los medios disponibles a mi mano. Y que yo tengo el derecho, también dentro de la ley natural, de proteger a los demás, ¿no? Frente a las arbitrariedades que pueda encontrar. Es decir, ¿no? Buscar eso que se llama el bien común, que es tan inasible en el estado de naturaleza. Bueno, ustedes dirán que también ya en una sociedad plenamente establecida, es difícil encontrar el bien común y yo les concedo la razón, ¿no? Pero bueno, sin entrar en estas objeciones prácticas, ¿pero qué otro poder tengo yo, además del poder que me da la ley de la naturaleza así desdoblada? Que yo tengo el poder de castigar los delitos cometidos contra la comunidad, contra los demás, contra el bien común. Si en mi corazón yo veo una injusticia en el estado de naturaleza, yo tengo el derecho de luchar contra esa injusticia, incluso si no me afecta a mí, sino que afecta a los demás. Bien. Entonces, estos dos poderes naturales que todo hombre tiene, la ley natural y el poder de castigar los delitos cometidos contra la ley natural,
son el origen del poder legislativo y del poder ejecutivo de la sociedad civil. El segundo poder, el poder ejecutivo, es el de castigar. Es que abandonando totalmente y cada hombre compromete su fuerza para ponerla al servicio del poder ejecutivo cuando sus leyes lo requieren. Entonces, como ven, yo entro a un pacto para tener el derecho de castigar las injusticias. Pero no las tengo que castigar yo como en la ley natural, sino que todos concedemos, damos ese poder de castigar las arbitrariedades a la comunidad, a alguien diferente a nosotros. En realidad, pero esto es muy importante porque es toda la diferencia del mundo con Hobbes. Locke no dice que el primer poder sea completamente transferido. Mis poderes en el estado de naturaleza que yo pongo para entrar a la sociedad no es una renuncia como en Hobbes, es una transferencia y es una renuncia condicionada. En Locke es incondicionada. Perdón, en Hobbes es incondicionada, en Locke es condicionada. Entonces, yo renuncio a ese poder en la medida en que mi propia salvaguarda y la de los demás lo requieran. De modo que los poderes políticos que emanan del pacto se encuentran limitados por la finalidad para la cual fueron creados. El ejercicio de un poder ilimitado no se considera ni puede considerarse un poder político. Entonces, ven, aquí está la idea fundamental. Yo entro al pacto, renuncio, pero de forma limitada a mis poderes naturales. Sí, entro al pacto, todos entramos al pacto, todos renunciamos a eso que tenemos para ponerlo en la comunidad y que esto sea la base de la sociedad, pero no es una renuncia incondicionada. Hay una transferencia de mi poder que yo bajo ciertas condiciones puedo recuperar. Y esto es una diferencia fundamental con Hobbes. Entonces, la insistencia de Locke en el carácter limitado del poder político revela al mismo tiempo su acuerdo y su enorme desacuerdo con Hobbes. Aquí vienen entonces estas diferencias importantes. Para Locke, el poder absoluto arbitrario no constituye remedio para los males del estado de naturaleza. Para Locke no es racional no tener garantías de no poder defenderse. Esa condición es peor que la del estado de naturaleza. Locke dice que es una locura la forma como piensa Hobbes el pacto. Huir del comal para caer al fuego, para decirlo con una metáfora convencional y conocida, ¿no? Entonces, no es racional no tener garantía de no poder defenderse, esa condición es peor que la del estado de naturaleza. No puede suponerse que los hombres acepten libremente al leviatán hobbesiano. El error de Hobbes, en opinión de Locke, no está en su premisa, sino en su conclusión. Vean, esto es importante. La conclusión de someterse al leviatán contradice la premisa de que el temor a la muerte violenta sea el primer principio de la acción humana. La conclusión de Locke, el gobierno limitado basado en el consentimiento de los gobernados, es más fiel a esta premisa que la conclusión de Hobbes. Bien, viene todo este tema que yo creo que sí, ya les he dicho, lo que es tramposo, hay que leerlos con sutileza, pero bueno, él claramente establece un mecanismo de división de poderes. Para él no hay tres poderes, sino que está el poder legislativo, que es el poder supremo, que expresa la soberanía de la sociedad, y el poder ejecutivo, que es el poder delegado. Es el poder transferido, pero es el poder que bajo ciertas condiciones se puede retirar y recuperar. Aquí es donde está esta condición limitada del poder. Poder supremo siempre es el poder de la sociedad. Cuando hay gobierno, entonces ese poder está ocupado por la sociedad, pero en el gobierno. Si el gobierno funciona, si el gobierno no se desvía de sus fines, la sociedad ya no tiene ese poder y hay que obedecer al gobierno. Si el gobierno se descompone, si el gobierno se pervierte, yo puedo retomar mi poder original. Entonces hay que entender esta distinción. Luego también está la idea del poder de la mayoría, el criterio de la mayoría, que legitima las leyes. La unanimidad no. Solo hay un momento de unanimidad en la sociedad, cuando transferimos el poder del estado de naturaleza para entrar a la sociedad civil.
Pero una vez que estamos dentro de la sociedad civil, no puede haber unanimidad. Es absurdo, las sociedades son plurales, los intereses chocan. ¿Cómo se resuelve la elaboración de leyes? Apelando al principio de la mayoría, que es un principio democrático. Y aquí hay muchas sutilezas. Híjole, ya llevo 20 minutos y el tiempo me está comiendo. Hay muchas sutilezas en lo que es importante que ustedes pues, lean, capten, reflexionen, y en condiciones de regreso a las aulas o en condiciones diferentes donde el uso virtual nos permita una interacción de diálogo, preguntas y respuestas, podríamos volver sobre esto y profundizar más. No necesariamente con ustedes, pero con las subsiguientes generaciones, ¿no? Ya veremos lo que nos dicta el futuro. Entonces les estoy diciendo, estoy intentando explicar a Locke, les estoy diciendo que para Locke hay una idea de mayoría que es el criterio para legitimar la construcción legal, el poder legislativo formulando leyes, pero en Locke hay mucha sutileza respecto de qué es este poder mayoritario. A veces es numérico, a veces, como en los clásicos, como en Platón, es un criterio moral. Una persona puede ser la mayoría si tiene, digamos, los criterios morales que la avalen. En otros casos es numérico, la mayoría es lo que la mayoría dice. No, esto es lo que él llama la ley de la fuerza mayor. Esta ley es el fundamento de la doctrina de Locke sobre la decisión de la mayoría. Esta ley es el fundamento, este pacto que conduce a la unanimidad, pero que en la vida corriente es imposible de mantener en unanimidad. Por ello es que una parte de la sociedad, es decir, la mayoría, decidirá. Hay un problema, todo esto es lo que he estado intentando explicar, que ahorita estoy rápidamente recorriendo en mis notas. Hay un problema, la mayoría no siempre constituye la fuerza mayor de una sociedad civil, debido a desigualdades de naturaleza política, económica y social, incrementada bajo el gobierno. En ocasiones, por tanto, un hombre constituye la fuerza mayor como resultado evidente por el hecho de que la sociedad entera se encuentra sometida a su autoridad. Bien, rápidamente en lo que nos queda, ¿no? El derecho de resistencia del pueblo a la tiranía. Otra vez, no encuentren un revolucionario al estilo de lo que hoy consideramos revolucionario. El derecho a la resistencia del pueblo a la tiranía que John Locke plantea no es automático ni rápidamente un derecho a la revolución. ¿Por qué? Si recordamos la ley natural fundamental de la sociedad, resulta claro que no puede existir ningún derecho que haga peligrar la conservación de la sociedad. La revolución es una amenaza a la conservación de la sociedad. Pues si siempre la anarquía es mal vista por los filósofos en general, ¿no? A menos que sean filósofos anarquistas, pero en general no. Cualquier cosa que signifique el derecho a la resistencia debe ser congruente con la conservación de la sociedad. Entonces, miren, aquí hay la idea de la prerrogativa. Un gobernante legítimo tiene que obedecer a la ley, pero bajo ciertas condiciones. Eso es, por eso les digo, Locke siempre va metiendo cláusulas complicadas. El titular del poder ejecutivo puede desobedecer de forma legítima a la ley. La idea sería, la prerrogativa sería como la idea de discrecionalidad que tenemos. A veces tenemos que aplicar un cierto criterio discrecional, no podemos aplicar a rajatabla. El típico ejemplo del rey Salomón, dos mujeres disputándose un niño, el rey dice, córtenlo por la mitad. Eso sería no aplicar la discrecionalidad. En cambio, yo tengo una norma universal, ¿no? Y ustedes saben eso, ¿no? El examen es tal día a tal hora y no hay prórroga. Y ustedes luego llegan y dicen, es que se me murió mi abuelita, profesor. ¿Y qué hace el profesor? Aplica la discrecionalidad de decir, órale pues, vemos cómo te acomodamos. O, lo lamento, la ley es la ley, la regla es la regla y te la dejo ir. Entonces, John Locke plantea, ¿no?, que puede haber condiciones de discrecionalidad válidas, pero también puede haber un abuso de la prerrogativa. Ahí, y solamente ahí, es cuando el derecho del pueblo a la rebelión es legítimo y válido. Les leo unos párrafos, ¿no?
Cuando un príncipe o quien ocupa una posición de poder político emplea ese poder de manera contraria a la confianza del pueblo, que el pueblo ha depositado en él para proteger sus intereses a costa del pueblo, hace de su bien algo independiente del pueblo. Se separa él mismo de su comunidad. Se coloca fuera de su sociedad, en un estado de naturaleza con respecto a ella. Asimismo, al usar la fuerza en su contra, sin autoridad ni derecho, se coloca en estado de guerra contra ella. El tirano está, pues, en guerra con el pueblo. Al emplear en contra del pueblo la fuerza que éste le ha confiado, el tirano aniquila verdaderamente su gobierno. No puede ser ya considerado su gobernante político en ningún sentido significativo de la palabra político. El pueblo debe tener, por tanto, un derecho natural, ¿ven? El pueblo debe tener, por tanto, un derecho natural a defenderse de su agresión y su resistencia, que es del todo congruente con la conservación de la sociedad. El pueblo está defendiendo a la sociedad. Es el tirano quien se está rebelando. Entonces, bueno, de nuevo, como les decía, con Locke los argumentos aparentemente son simples y transparentes, pero en realidad no lo son, esconden giros técnicos y matices tramposos, ¿no? Entonces ven aquí toda la idea de rebelión del pueblo diferente de la revolución. Aquí está esta distinción entre entre rebelión y revolución. Cuando un príncipe traiciona la confianza, el príncipe se rebela. Cuando un pueblo se resiste a esa traición de la confianza, la revolución es legítima, ¿no? Entonces, bueno, dejaría yo aquí este redondeo final de John Locke, disculpándome de antemano por todas las insuficiencias que esto ha implicado y comprometiéndome con ustedes y con las generaciones futuras a que una vez que superemos esta coyuntura, habremos de mejorar nuestros procedimientos y habremos de aprender de estas experiencias tan inéditas e inciertas. Muchas gracias.